Para los que no me conocen, me llamo Susana y al hablar de depresión, abrí la puerta para hablar de salud mental. Y hoy, con el apoyo de Archive Experts, una empresa líder en transformación empresarial, queremos transformar la idea que se tiene de la salud mental, para así transformar vidas, quizás la tuya o la de alguien que amas. Este es un espacio donde a través de muchas voces vamos a visibilizar la realidad de la salud mental en este universo que nos une como humanidad y resignificar los momentos de oscuridad desde el universo que compone a cada uno de nosotros. Por eso, abro mi corazón y mi alma y les cuento mi historia con este acompañante llamado depresión. Invito a otros a contar su historia y junto a expertos les entregamos cuestionamientos y herramientas para acompañarlos a transitar su camino. Recuerden que cuando compartimos nuestra vulnerabilidad, cultivamos entendimiento y cosechamos conciencia. Bienvenidos a este viaje donde vamos a ir al fondo. Importante, este podcast tiene fines informativos y de divulgación. La información aquí presentada no sustituye en ningún caso una consulta, evaluación o tratamiento psicológico o psiquiátrico profesional. Si experimentas síntomas o necesitas apoyo en salud mental, te recomendamos enfáticamente buscar la atención de un profesional cualificado. Y hoy estamos llegando al final de este viaje llamado Ir al Fondo, un proyecto que le ha dado voz a la historia de muchos y hoy tengo el placer y el honor de reencontrarme con una ex compañera de trabajo y creo que así los años nos hayan distanciado esa conexión y sí, esa conexión existe y es honesta y qué lindo volver a verte, Carolina Cuervo. Ustedes ya seguramente la conocen y la reconocen desde muy chiquitos y desde sus pantallas. Gracias por estar acá, Caro. Qué linda, Susi, gracias a ti por invitarme. Es verdad, la conexión es mutua. Fue corto pero real. Intensa, exacto. Una época donde estuvimos intensamente, pero la verdad es que nos divertimos un montón. Así es, trabajamos hace mucho tiempo juntas como presentadoras de un proyecto que nos fracasó rompió el con corazón. Total éxito. Quisimos juntar parejas para que se enamoraran y no pasó. No triunfó el amor. Es correcto, nos rompieron el corazón. Exacto. Y aquí estamos, igual, de pie. Sí, aquí seguimos. Y aquí seguimos. Caro, hace poco te escribí y te dije, oye, tengo un espacio para hablar de salud mental. Me preguntaste por qué me escribiste. Y yo no sé. Es que ella siempre ha sido como desequilibradita. Yo lo intuía, no, en el fondo creo que dije, no sé, intuición, tal vez, un poco, creo que todos en el mundo, y esto no lo creo, esto lo sé, todos estamos pasando por algo, no necesariamente un diagnóstico de salud mental, todos hemos pasado por algo, pero sin duda creo que tuve esa intuición yo creo que Caro ha atravesado ese camino, no me equivoqué, y hoy estás acá para contar esa historia, entonces gracias, porque creo que para muchos allá afuera es supremamente valioso escuchar desde la voz de personas que tienen una vida tan perfecta desde afuera, ¿no? Y que además han sido referentes, pues que también pasa, ¿no? Sí, yo creo que es este tema que hoy en día, mira, se está poniendo tan en la mesa, hay hoy en día mucha información que podemos, ¿no? Como absorber, ver y sobre todo exponer, porque yo creo que el hecho de que uno pueda empezar a identificar o identificarse con otras personas que pasan por un mismo proceso o un proceso parecido en diferente rango, en diferente grado, porque no todos los procesos son iguales, pues por lo menos deja la sensación de que es algo que no solo me pasa a mí, que yo creo que eso es una de las cosas vergonzantes, por decirlo de alguna forma, de las depresiones o de la salud mental. Es como no estoy encajando en un lugar donde debería encajar, hay algo mal en mí. Qué pena o qué vergüenza no poder estar disfrutando o estando a la altura, digamos, de lo que la vida me está proponiendo, ¿no? Entonces creo que el hecho de que otros lo sepan y que otros lo puedan saber ayuda mucho y ayuda mucho también a identificar, porque lo primero que te dije es, yo creo que lo que más cuesta de todo este proceso es darse cuenta de que uno está en una depresión. Que uno está mal. ¿Cómo ponerle un nombre a eso?
¿cierto? Y como la depresión es una palabra fuerte, es una palabra pues estigmatizada, cargada de muchas cosas, pues uno no quiere, como uno también a veces evita nombrarlo, nombrarlo. Eh, y pues yo creo que cuando uno lo nombra, todo empieza a ser mucho más fácil. Se quita un peso de encima, es como abrir el closet y decir, ay, no había monstruo, o sí, pero como que lo puedo abrazar, no es tan miedoso. Sí, pues Ujú. está ahí y no se puede evitar. Es decir, yo creo que lo más difícil de una depresión es la rumiadera mental. Ujú. Por lo menos desde donde yo lo veo es como tu propia cabeza no para, no se calla y uno intenta de alguna forma estar en un mejor lugar y no puede. Por Ujú. algún motivo no puede. Ujú. Independientemente de qué está pasando afuera, a veces no están pasando muchas cosas, a veces la vida de uno está bien, a veces pues realmente las cosas no están en un lugar de extremo, por decirlo así, Ujú. y a pesar de eso uno no está bien, uno no Ujú. se siente bien y empieza lo que hablábamos también fuera de micrófono, ¿no? La culpa de, pero ¿por qué no me siento bien? ¿Será que estoy siendo desagradecida? ¿Será que no estoy aprovechando lo que la vida, una cosa muy cristiana también ahí, ¿no? Ujú. De nuestro pensamiento católico o de lo que, no, de lo que aprendimos a lo largo de la vida. Yo creo que eso ha Ujú. cambiado un poco, pero em, creo que todavía tenemos ese Ese rezago de peso. la Ujú. culpa, ¿no? Sí, De total. la culpa. A ti en tu camino, en tu proceso, ¿a ti te costó descubrir que estabas deprimida? Pero muchísimo. Yo Ujú. creo que, mm, por decirlo de alguna forma, uno empieza a darse cuenta de que hay algo que no está bien, porque pues uno pasa por momentos, los umbrales, yo creo que los umbrales son necesarios para los seres humanos. Uno necesita ver la luz para saber que hay oscuridad y viceversa, Ujú. ¿sabes? Los opuestos son necesarios y todos los humanos somos cíclicos, no somos lineales y en ese vaivén, por decirlo así, es donde uno va creciendo, porque yo sí creo que como seres humanos vinimos a una evolución espiritual a este planeta. Y esto es la mejor escuela, la mejor universidad, es vivir, es Ujú. estar, encarnar un cuerpo y entrar a convivir con los demás humanos. Em, pero claro, uno muchas veces en esos umbrales, uno pues puede salir rápido de ellos, pero hay momentos donde te empiezas a dar cuenta que cada vez Es te peor, cuesta más claro. o que cada vez tus pensamientos propios hacia ti son cada vez más complicados o que son cada vez más destructivos o que son cada vez más oscuros. Em, Como que las preguntas empiezan a ser recurrentes y no encuentras cómo rápidamente salir de ahí. El estado físico también empieza a deteriorarse, no te dan muchas ganas de hacer mucha cosa, tu creatividad empieza a apagarse, o sea, empiezan a haber una serie de signos de alarma que solamente cuando de verdad uno logra, no sé si tocar fondo, porque tocar fondo es una cosa muy relativa, pero De cuando acuerdo. tú empiezas a, de verdad, si eres una persona buscadora y que pues estás en constante búsqueda y preguntas y tal, solamente cuando sientes que no hay ya por dónde más buscar, ahí, por lo menos en mi caso, fue como, yo creo que esto que yo tengo, Es un callejón sin salida, es necesito decir, dar un paso más, claro, porque como lo he venido tratando, no me está funcionando. claro, desde las herramientas que yo tengo y desde lo Exacto. que normalmente me ha funcionado para manejar esos umbrales que Ujú. visito como ser humano, ya no me está funcionando. Exacto. Es una calle sin salida un poco. Necesito ayuda. Necesito de alguien que me dé una luz, que me abra esa puertica O que me o explique, que me o... explique o que me diga si y creo que esa intuición hay que seguirla, porque si Ujú. hay algo que uno sabe que no está funcionando, pues lo más seguro es que no esté funcionando, porque nadie se conoce tan bien como uno, ¿no? Ujú. Pero aceptarlo o dar ese paso, decir, yo creo que tengo una depresión o doctor, ¿será que tengo una depresión? O terapeuta, o mamá, o papá, o esposo, o el que sea, por lo menos hacerse la pregunta y evaluarlo, vale mucho la pena. Y en el momento, ¿a ti te costó pedir ayuda? Me costó,
Me costó porque siempre he sido una mujer autosuficiente. Fuerte. Fuerte. Claro. Una berraca. No, mentiras. Pues sí, claro, también esa figura muy de que uno lo puede todo, de que uno es un berraco, de que, ¿no? Ese ego también, porque también hace parte del ego, pues a veces impide que uno pida ayuda. Y creo que, por lo menos para mí, lo más difícil, y fue, digamos, el lugar en donde por primera vez yo dije, si estoy diciendo esto en este entorno, que es mi familia, es porque es real, es porque hay algo que se está moviendo seriamente en mí. Abrirse con las personas que uno ama y que normalmente lo ven a uno fuerte y uno puede ser un sostén de la familia o uno puede ser como ese rol, ¿no? de fuerza o un motor de la familia. Cuando uno se derrumba, uno tiene miedo también de que si uno se derrumba, los demás se derrumben. Y no hay nada más, eh, más mentiroso que eso. Yo creo que cuando la familia logra ver que uno está en ese estado, inmediatamente pues activan unos protocolos de Emergencia. Protección, de Claro. amor, por lo menos en mi caso fue así. Tenemos que cuidar a Caro hoy. ¿Cómo podemos ayudarte? Yo creo que eso fue como lo más bello y lo más duro. Claro, al principio es, por lo menos con mi mamá me pasó y era como, pero si todo está bien en tu vida. Sí, Porque mi mamá, claro, yo entiendo que para una mamá ver a su hijo en un estado depresivo puede ser muy doloroso, muy doloroso. Y siempre es como, todo está bien, no te preocupes, tienes una vida hermosa, no sé qué, acércate a Dios. Y uno como, no, yo estoy cerca de Dios, estoy muy cerca de Dios. Yo sé que mi vida está bien, pero no se siente y estoy así. cerca de Dios y yo sé, ahorita, el momento en donde a mí se me activó o donde yo siento que fue más profundo mi vida, todo estaba muy bien. Pero había algo en el fondo que no, como que no, yo no ni siquiera entendía qué era lo que no podía estar en este mundo como estaba. No tenía la claridad, no tenía la energía, no tenía las ganas, sobre todo, las ganas, que me sentía un poco derrotada no estoy entendiendo nada de lo que está pasando aquí. Y siendo mamá, ¿no daba mucho susto sentir que no tenía sentido que estuvieras acá? Claro, por supuesto. O sea, creo que los hijos son, pues primero son un gran espejo. Por otro lado, pues para ellos uno es un maestro constante. Ellos aprenden de absolutamente todo lo que tú hagas o digas. Y a veces uno dice, no, pues yo no le he dicho nada ni nada, pero los niños son esponjas, ellos absorben toda la energía, ellos saben exactamente cuando uno está en su lado más luminoso o en su lado más oscuro. Y mi gran preocupación era que Inca me viera en un estado como no tan luminoso, por decirlo así. Claro. Y me costaba. Y siempre hay una preocupación y es como, pero creo que también parte de eso es hacerle entender a ella que hay momentos de la vida que pueden ser así y que claro, uno como mujer es darse también. el permiso de que la mamá también es un ser Sí, humano. Exacto. ¿No? Como siempre le he dicho, yo estoy aprendiendo a ser mamá. A mí nadie nunca me enseñó cómo ser mamá. Bueno, pues he aprendido de mi mamá y de las mujeres que maternan a mi alrededor, pero pues mi propia maternidad la estoy descubriendo con ella. Claro. Y se lo digo, le digo, entonces porque ella me dice, es que yo cuando estoy peleando con ella, me dice, es que yo estoy aprendiendo. Y le digo, yo también. Yo también. Yo no me las sé todas. Yo también estoy aprendiendo. Sí, Inca. y creo que esa relación tiene que ser muy honesta y precisamente de esa forma, a veces ella si en algún momento me veía llorando, lo que sea, yo le decía, oye, estoy triste. Y no quería como negarle, obviamente a su edad le explicaba lo que podía entender o lo que yo consideraba que estaba bien decirle, no le va a echar este rollazo pues a sus 8 o 9 años, pero que ella supiera que pues que tenemos esos ciclos y que hay días en los que uno se amanece bien y otros en los que no, y está bien llorar también y está bien asumir que hay que romperse y que uno puede romperse, que era parte también, una de las cosas que trabajé con mi terapeuta en ese momento era, tú no te permites morir,
Ella lo que me decía era eso, no te permites morir. No te permites estar mal. Mal. Claro. ¿Por qué? Pues no sé, porque he construido una imagen de mí misma, Una incluso para historia, mí, claro. de todo se puede, todo está bien, no sé, ¿sabes? Como, y sí, soy resiliente, no voy a decir que no, yo no me derrumbo tan fácil, que también era para mí sorpresivo darme cuenta que me estaba derrumbando y derrumbando y derrumbando. Pero ella me decía, está bien, permítete morir, llora, desgárrate, si no te quieres levantar, no te levantes, pero date ese espacio también. Y me costaba mucho. Me salvó el teatro, como siempre. Ok, pero antes de que me cuentes la historia del teatro, ¿cómo te salvó en algún momento? Y me imagino que hoy mirando para atrás lo tienes identificado. Yo creo que la depresión llega por un cúmulo de muchas cosas, por Mm. una historia, por una predisposición genética, por la historia que contamos de nosotros, por un duelo, por un embarazo, Mm. por tantas cosas, ¿no? Mm. Que no sabemos procesar y que nos cuesta procesar y que puede ser ahí como una semillita que va creciendo y se va abonando a lo largo de los años por muchas cosas. ¿Logras identificar a ti qué te llevó a ese lugar? ¿O qué fue Pues como abono para tu depresión? yo creo que son varias cosas. O sea, ahora que uno echa para atrás y de verdad que el autoconocimiento es para mí, hoy en día es lo más importante. Yo siento que es como a lo que realmente vinimos, ¿no? A Primero conocernos. a ser felices, pero ¿cómo llego a ser feliz con esto que soy? Creo que la única forma es de verdad conocerme, Ujú. entenderme. Y eso no es tan sencillo como yo me conecto conmigo misma. Sí, pero tú eres el resultado de un montón de información. Ujú. Desde que estás en el vientre de tu madre, incluso desde antes de ser concebida, porque tienes toda tu genealogía atrás que hace parte de tu historia y que ignoramos por completo o que Ujú. casi nunca revisamos o revisitamos. Y ahí hay mucha información. Y aquí ya vengo yo con mis historias hippies, pero pues esa soy yo, porque me conecto desde ese lugar. Entonces, conocer toda tu historia, toda tu línea genealógica te da mucha pista también de quién eres y de cómo eres y también qué cargas, porque Claro. la mayoría de las veces cargamos una información que ni siquiera es nuestra. Ujú. Entonces, en esa búsqueda, pues uno empieza también a darse cuenta que hay cargas que vienen incluso desde antes de nacer. Entonces ya ahí uno está jodido. ¿Estamos jodidos? Sí, todos. No hay nadie que se salve. Pero son las cosas que también nosotros elegimos para venir a este plano a Aprender. trabajar y a Claro, evolucionar nuestra alma y nuestro espíritu. claro. Si nos tocaron es por algo, ¿no? Em, pero yo creo que hay una sumatoria de cosas, entonces en ese sentido, pues el haber crecido siendo una persona pública, creo que también tiene un componente y un detonante de quién soy. Cuando yo me fui a vivir por fuera de Colombia Ujú. por primera vez, ahí empecé a entenderme o a construirme como yo me quería construir, no como otros me habían construido desde chiquita, ¿sí? Ujú. Suena loco lo que estoy diciendo, pero es así. Empecé a entender un poquito quién era yo. Luego, cuando más o menos entendí quién era yo, empiezan otros momentos de la vida, quedo embarazada y soy mamá, y la maternidad es un cambio de 180 grados en tu vida. O sea, hay que hacerle un duelo a la mujer que eras antes de ser mamá y a la mujer que nace cuando tienes un hijo. Tu hijo nace, pero nace otra mujer. Y a mí eso, para mí, yo creo que fue un proceso complicado. Porque yo no soy mamá, pero yo sí siento que la maternidad debe ser hermosa, pero Lo también ha es, sido romantizada en muchos sí. sentidos, Claro, ¿no? porque tiene su lado romántico, sin Claro. duda, es hermoso, es mágico, es la muestra de que la naturaleza, la biología y Dios existen, es bellísimo, ¿sí? Ujú. Es increíble concebir un hijo. Em, pero claramente, pues somos unos mamíferos que desde que nacemos no podemos vivir solos. Nos toca, necesitamos la ayuda de alguien y esa ayuda son los padres, ¿sí? O tu cuidador o la persona que te cría. Pero para uno como mamá, como mujer, inmediatamente cambia toda tu dinámica, cambia, ya no puedes volver a pensar en ti solamente, sino que tienes a alguien más. Yo me acuerdo cuando yo quedé embarazada, los primeros
3 meses que están esas hormonas locas, yo a veces lloraba y le decía a una amiga mía, le decía, es que me siento como si tuviera otra persona adentro. Y me decía, es que tienes otra persona adentro. No sé si no te has dado cuenta, pero la estás construyendo. Literalmente tienes otra persona. Y de verdad es una invasión. O sea, te sientes invadido por otra energía. Claro. Entonces, que además está siendo súper demandante. es ¿no? demanda. Pues crear a alguien. Por eso. O sea, una persona, claro. huesos, Exacto. órganos, o sea, crear un corazón, o sea, claro, es por eso increíble. digo, además es una energía bien demandante. Está, Claro. por favor, dame, porque necesito, me estoy creando. ¿no? Somos muy poderosas las mujeres en ese sentido, y eso es muy hermoso, pero claramente eso trae, después de toda esa subida de dopamina, serotonina, ¿no? Esas hormonas de la maternidad que son una cosa espectacular, pues se te baja todo ese input, esa persona ya no está dentro de ti, está fuera, empiezas a ser responsable de alguien. Y además depende de ti. Y fuera de eso, pues ya no cuentas ni con tu tiempo, ni con tu energía, ya no cuentas ni con tus planes, ni con lo que tú habías pensado en algún momento que ibas a hacer. Entonces hay un cambio de planes. Y cuando uno a veces es un poco testarudo, ese cambio de planes cuesta aceptarlos en algún momento. Entonces uno pretende que no voy a cambiar de planes. Sí, tuve una hija, pero no va a cambiar de planes. Sí, mi vida no va a cambiar, yo voy a seguir igual. Y pues no, sí cambia, literal. Entonces yo tuve un posparto de 4 años. Yo siento que solo 4 años después pude realmente reconocerme otra vez e inventarme mi nueva mujer, ¿sí? Y eso es un proceso, eso no es como soplar y hacer botellas. Y hay mujeres que pueden hacerlo mucho más rápido, hay mujeres que lo hacen más lento. Yo creo que eso es escoger también hacerlo tan profundamente, porque eso todo depende de cómo tu personalidad sea también. Yo soy intensa. Yo soy muy intensa, a mí me gusta ir a lo profundo, me gusta estudiar, me gusta averiguar, me gusta, sí, tengo esa cosa medio nerd que es muy buena para algunas cosas, pero para otras no, porque también a veces te estar te lleva profundo muy al fondo. Es claro. complicado. Pero creo que en esa maternidad es donde se detona un cambio en mí, en mi forma de ver el mundo, creo. También te da más miedo, porque dices, este mundo cada vez está más loco, tengo una hija a la que amo profundamente, con toda mi alma, no quiero que nada le pase. Y empieza uno a tener más miedo, ¿no? A ser más controlador, etcétera, etcétera. Pero creo que haber hecho una maternidad tan consciente también me dio unas herramientas muy profundas de autoconocimiento, ¿no? Y eso es lo que creo que me ha ayudado a salir a veces de las crisis más profundas. Cuando estabas en ese momento donde levantaste la mano y dijiste, creo que estoy deprimida, ¿cuántos años tenía Inka? Es que eso no fue hace mucho, estamos en el 2025. Yo siento que mi depresión realmente empezó a finales del 2022, más o menos. O sea que Inka tendría, ¿qué? 16, 17, 18, 6 19, más 20, o menos. 22, 6 años. Sí, 6 años. 6 años. 6 años. Y entonces, volviendo a ese momento, entonces levantas la mano y ¿a quién le pides ayuda o qué ayuda recibiste? Empiezan como una serie de detonantes. A finales del 2022 me descubren una úlcera gástrica, ¿no? Y creo que el cuerpo es el primer signo de alarma, que también no el primero, pero es uno de las herramientas que tenemos también para decir, uy, aquí hay algo que no está bien. Entonces, una úlcera gástrica, ¿cómo así? Pero yo no había tenido síntomas, yo no tenía ni gastritis, no había tenido nada. Un día me agarró un dolor de locos y bueno, evidentemente una úlcera. Me hicieron todos los exámenes porque una úlcera normalmente se genera o por el Helicobacter pylori, que es una bacteria que mucha gente tiene en el estómago. No fue mi caso, no tenía eso. Un abuso de ¿cómo se llama eso? Antiinflamatorios. Tampoco era mi caso y el médico me dijo, no, pues hay otros factores, son muy extraños, pero pues principalmente también puede ser el estrés. Y pues el claramente. Estrés
Yo digo que el estrés es Fue todo, mi cabeza. ¿no? Al final. O sea, para mí fue más duro darme cuenta que había sido yo misma la que me había causado eso, ¿sabes? A punta de mi pensamiento, de ¿Fue mi duro o te cabeza. culpaste? Fue muy duro Ajá. y me culpé, las dos cosas, ¿sabes? Y pero también fue como un proceso de, venga, espérese un momento, qué pena conmigo misma, ¿sabes? Qué fuerte. Me di cuenta del poder de mi mente también, que eso hace parte de reconocer que la cabeza es demasiado poderosa. Y lo que pasó fue que dije, así como me la hice, me la puedo quitar. Tengo el mismo poder de construir o de destruir, ¿sabes? De crear o de destruir. Y ese proceso, yo digo que es mi gran maestra. Yo todavía, pues la úlcera está curada, pero está ahí, es una herida. Es una cicatriz Es que una tengo, cicatriz. ¿sí? Es una cicatriz. Entonces, yo digo que es mi gran maestra porque cuando empiezo a subir mis niveles de estrés, me empieza Te empieza a doler. a medio doler. Y me doy cuenta, es como si tuviera una alarma. Y es como, uy, no, espere, bajémosle 3 puntos. Como, Caro, Entonces, hola, sí, aquí, como, aquí recuérdame. llamando, aquí estoy. No me he ido, no me voy a ir. Para siempre, esto es para siempre. Ujú. Entonces, ese fue un primer signo de alarma y ahí empecé en un declive porque yo venía de hacer el trabajo de mi vida, de mis sueños, donde pude hacer realmente lo que más quería hacer y me dieron una gran oportunidad y fue un proceso espectacular. ¿Cuál fue Fue ese trabajo? cuando hice Cochina Envidia, que fue mi serie en Prime Video, Ujú. donde tuve la oportunidad de adaptar una obra de teatro mía a una serie en Prime Video y fui la escritora, la showrunner, actriz de todo el proyecto. Y fue como la gran oportunidad de mostrar lo que yo sé hacer y lo que yo puedo hacer. Y fue divino. Ujú. Pero claro, esos picos de emoción y de euforia y de enfocarse en eso y de todo el estrés que eso trae, etcétera, etcétera, Claro, trae un pues bajón después. trae un bajón. Y ese bajón yo no lo vi venir. Al contrario, yo pensé que esto iba a ser así, ¿sabes? Es que uno Hacia nunca lo ve arriba. venir, yo creo. No, o sea, mis expectativas iban para otro lado. O sea, yo decía, no, ya después de esto todo va a ser luz. Claro. Y empieza ese bajón. Y uno, Empiezo en bajada. y uno, pero ¿por qué? Tú que montas bicicletas, de cuenta, En iba, bajada. mejor dicho, yo iba por el boquerón, pero hacia abajo. Sin freno. Sin frenos, Sin literalmente. frenos, sin frenos. Y ahí empieza un proceso muy, muy fuerte donde también empiezo un proceso me meto a una formación en placer y sexualidad femenina. Ujú. Es una formación de 8 meses, Ujú. fantástica, que la dicta mi gran terapeuta y partera, además, Ujú. Camila Barrera. Sí. Y con Camila, esa formación es de las cosas más profundas que yo he hecho, porque ahí no solamente hablamos del placer, del autocuidado, de la autoexploración, de la Ujú. sexualidad, sino del vínculo que tú tienes con el placer. El Claro. placer en todo el sentido de la palabra, y ahí visitas muchos lugares de tu historia. Y es que al final a ti la depresión te arrebata el placer. Exacto. Y las mujeres estamos muy alejadas del placer desde hace mucho tiempo, socialmente hablando, históricamente hablando. De acuerdo. Entonces empiezas a estudiar un poco todo el tema histórico, todo el tema fisiológico también de tu cuerpo, genealógico de tu cuerpo. Entonces empieza uno a escarbar y uno viniendo de un lugar donde me empiezo a sentir mal, empiezo a escarbar. Creo que obtuve demasiada información con la que no supe cómo lidiar en algún momento. Yo creo que a mí me pasó igual, es decir, a mí cuando yo llegué a la clínica y un poco contaba mi historia, pues al psicólogo, a la psiquiatra que me recibieron, ellos me dijeron, a ti te trajeron muchas cosas acá, pero en parte te trajo acá una crisis terapéutica, es decir, a ti la terapia la hiciste con tanto juicio, fuiste al fondo a recoger esas respuestas que necesitabas, que tocaste un montón de sitios, pues muy dolorosos. Y es como si la terapia te hubiese quitado el piso, ¿era necesario? Sí, pero al final también es un costo muy alto. Sí, es como cuando uno quiere remodelar la casa, pues uno la tumba completo, no, vaya por pedazos. Remodele la cocina, después el baño, después la Claro. sala, al final el jardín. Creo que también tiene mucho que ver con eso.
Pero pues bueno, cuando empecé a darme cuenta de que, pues, de que esto estaba bien regular, pues le dije a mi terapeuta Camila, le dije, necesito ayuda. Me recomendó un terapeuta, empecé a ir con él. Luego decidí ir a otra terapia. O sea, a mí me gusta, yo no me caso con una terapia, a mí me gusta explorar y lo que me resuena y parte de este proceso ha sido confiar profundamente en mi intuición. Okay. Muchas veces la callaba y muchas veces no la escuché. Y creo que lo que me conectó o el gran resultado de todo esto es, tu intuición es real, estás realmente conectada. Entonces, cada vez que algo me removía o que me resonaba, lo visitaba. Y entonces así empecé a obtener pequeñas lucecitas, luces que encendían mi camino día a día. Porque yo creo que esto es cuestión de hoy cómo me siento, hoy cómo termino el día, hoy cómo hoy. Porque parte del ejercicio es no pensar en el futuro. Claro, porque además como no ves ninguna salida hacia el futuro, ninguna Todo es negro. posibilidad, pensar en el futuro te genera una ansiedad tremenda. Terrible. Porque es como si no puedo hoy, ¿cómo voy a poder con 5 años, no sé, o un mes, o una semana? Exacto. ¿No? ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Cómo termino hoy? ¿Cómo puedo hoy encarar el día hoy? Uh-huh. Y empecé a hacer una serie de terapias distintas, algunas, digamos, de conversar, otras de escribir, otras más esotéricas. La terapia del hielo también, para mí, yo ya las había hecho, pero el hielo fue un maestro también importantísimo que me ayudaba como a enfocarme, a controlar mi cabeza. Y ahí aparece, ahora sí te cuento, el teatro, que yo no sé, pero a mí en los momentos más oscuros de mi vida, yo digo que el teatro siempre me ha salvado, porque si hay algo que tiene el teatro es la presencia, tienes que estar presente. Te pone inmerso en un mundo creativo, con un espacio muy creativo. En esta oportunidad llegó una obra muy dramática que se llama Wojciech, que esa es la otra. Yo venía de hacer comedia. Amo la comedia. Pues hice mi stand-up comedy que se llama Que nada me quite la paz, que habla mucho de salud mental y de toda esa búsqueda espiritual que tenemos los seres humanos. Comedia, Cochina Envidia, comedia. Yo venía haciendo mucho teatro de comedia también. Y mi conexión con el drama estaba como por allá, que ahí la terapeuta Permítete morir. Surge esta obra de teatro que se llama Wojciech en el Teatro Colón, un montaje increíble con muchos bailarines y la danza. Yo no soy bailarina, o sea, yo me muevo, yo sé bailar, yo tengo lo mío, pero tenía mi problema de rodillas y cuando hice la audición me dijeron, el único problema son tus rodillas porque tú nos dices que no puedes, pero si tú quieres, nosotros te ayudamos. Y yo dije, de una. O sea, ellos mismos me extendieron la mano y me dijeron, queremos que seas tú, solamente que te toca meterte con toda en esto. Y me metí con ellos a bailar. Y el movimiento del cuerpo me sacó del lugar en donde yo estaba. Porque el cuerpo guarda mucha emoción. Entonces, enfocarme en moverme, en hacer este espectáculo, donde curiosamente me mataban todas las noches. Mi personaje moría todas las noches. Y esas son las coincidencias más hermosas de lo que hacemos. Y tu terapeuta te acaba de decir, permítete morir. Y me decía, y cuando yo le conté, le dije, mira, es que este personaje que va a hacer se muere todas las noches. Y me dice, muérete. Y yo lloraba, y era hermoso, llovía en el escenario, o sea, era una cosa así, súper dramática, como soy yo. Como lo necesitabas, además. Pero eso me dio la energía para pararme de la cama. Y por fortuna no tuve que ser medicada nunca por eso, porque creo que el movimiento me salvó, me sacó de la cama, me sacó de mi cabeza y me dio esa oportunidad como de... Sí, me tomé muchas vitaminas, vitamina B12, mucho sol, ¿no? Trataba de comer bien. ¿Te da miedo la medicación, Caro? Sí, me da miedo. Me resistí mucho. O sea, yo trataba como de hacer todo hasta no... Para no llegar. Llegar, pero en un momento ya estaba dispuesta, ¿sabes? Fue como, sí, que me den algo. Claro. Quiero algo. Porque lo que me explicaba también mi terapeuta en su momento fue, estos son
necesitamos también estabilización. Hay momentos donde esto es necesario porque hay que sacarte de un lugar donde estás. para poder avanzar. Por fortuna, pues digamos que no tuve que recurrir a ella, pero sí estuve, en algún momento sí estuve dispuesta. Sí me da miedo, claro que me da miedo porque tengo mucha gente a mi alrededor que está medicada y que agradezco que lo esté porque si no, no sé dónde estarían. Pero sí sé que mis amigos sufren a veces por tener que estar medicados. Es decir, hay algo que siempre falta, ¿no? Como, pero creo que aprenden a vivir con eso también. Sí, yo creo que lo que pasa es que el tema de la medicación es un tema que uno, creo que la perspectiva que tenemos frente a ella es supremamente subjetiva, está dada desde la experiencia de cada uno, lo que tengamos, ¿no? Como las gafas que tengamos puestas para ver ese recurso, esa ayuda, nuestras posiciones frente a la medicina. Creo que puede ser en un punto un tema polémico, ¿no? Sí. Que polariza evidentemente ciertas opiniones. En mi caso, la medicación, aunque fue un choque y me dio miedo, y acá han estado personas sentadas diciendo, es que yo lo he visto, como, o me han dicho, es que yo lo sentí, es que la medicación me dejó atontada, es que me desconectó por completo, y eso es un poco el miedo que todo el mundo tiene, no es que yo no quiero que me dejen ido. Que ¿no? me saquen de mí. Claro. En mi caso nunca fue así, ¿no? Yo empecé a sentir, a mí me conmovía mucho cuando la psiquiatra me preguntaba que cómo me sentía, porque yo le decía, yo siento que volví a saber que se siente estar bien, ¿no? A mí mucha gente me dice, oye, ¿y si no te tomas la pastilla, qué sientes? Y yo, no, pues si me la dejo tomar un día, no pasa, un día no pasa nada. Exacto, pero sí creo que sin duda es un tema que es supremamente personal. Claro, ¿no? porque además tiene mucho que ver con tu composición química, No, es decir, con tu todo. cuerpo. Y creo que precisamente somos tan únicos, cada uno en su planeta, digo yo, cada uno en su esencia, cada uno en su manera de descubrir el mundo, y creo que eso es, o de estar en el mundo, y creo que eso es finalmente lo que uno tiene que respetar, ¿no? No todos estamos, cada uno está en su propio viaje, y lo más difícil es respetar tu viaje, y que tú respetes el mío, y no juzgarlo. Claro, porque ahí sí coincido contigo, y es un poco cuando la medicación llega, uno dice, uy, ¿de verdad estoy tan mal? Es como un paso más. Estoy muy mal, quiero evitarlo, ¿no? Como quiero evitarlo, no quiero llegar, que era lo que tú me cuentas que decías, como no quiero, como que si toca, pues toca, pero no quiero llegar a ese lugar. También porque yo soy muy mala tomando pastillas, se me olvida. Sí, entonces, claro, entiendo que igual cuando uno hay algo que lo hace bien, uno lo vuelve un hábito y es como importante. Pero claro, ese era mi gran temor también. O sea, yo decía, Dios mío, donde yo me empiece a desconchinflar tomando pastillas, pues no sé, ya me la tomé, no me la tomaba, ¿será que sí? Claro. Ese era también parte de mi miedo, ¿no? De tener que tomarlas. Igual no es algo que yo descarto, ¿sabes? Como que yo digo, la vida es cíclica. Hoy estamos muy bien, mañana algún evento, algo pasa y no sabemos cómo vamos a maniobrar. Pero tú decías algo muy lindo, y es que el movimiento te salvó, ¿no? Tú hablas del teatro, hablas de la danza, pero es el movimiento. Bailar. Exacto. En algún momento, cuando yo contaba mi historia, en el primer capítulo de esta temporada, yo contaba que yo tengo un tatuaje que dice Movement Heals. Y yo creo que es completamente cierto, y creo que ese movimiento es una búsqueda absolutamente personal dentro del camino. De repente no hablemos específicamente de un diagnóstico de salud mental, digo del camino del bienestar, ¿no? Para mí el movimiento, a mí me preguntan, ¿qué te salvó? ¿Qué movimiento te salvó? Y yo digo, el movimiento a la ayuda, el movimiento a la aceptación de una terapia, de una medicación. El movimiento a través del deporte es una herramienta tremenda que yo he tenido toda mi vida, y el movimiento para ti fue otro. Sí. Y en ese momento fue una herramienta además que fue lo suficientemente fuerte para sacarte de allí. Sí, además yo sí creo en la ancestralidad del movimiento, es decir, si tú te das cuenta, ancestralmente los rituales, el baile,
¿no? El encontrarse, creo que la música, el tambor, todo eso está dentro de la historia del ser humano. No ha habido otro poder de sanación que el encuentro, ¿sí? Y el encuentro para esto que estamos haciendo, para conversar, para decir, para hacer, el encuentro en la fiesta, en la música, en el baile, o sea, porque la gente sale como loca a bailar y a chupar trago. Es que es su única forma realmente de liberarse. No estoy diciendo que salgan a chupar trago, por favor, no me malentiendan. ¿Qué vas a hacer? Mamá Carolina dijo que ella dijo salir que a bailar. eso le funcionó. No, a lo que voy es que uno dice a veces, Sí, es como, necesito pegarme una buena fiesta. Porque sí, a necesito veces sentir, necesito liberar, descargar. Meterme a clases de baile, o sea, yo hice Voice, hice mi obra de teatro, conocí unos bailarines increíbles y decidí seguir bailando después, me iba a sus clases de aprendiz, además en nivel 1 básico, pero eso era para mí fundamental en mi proceso. Todavía quiero seguirlo haciendo, pero tuve una lesión en un tobillo y no he podido volver, pero a lo que voy es que creo que moverse, como tú dices, así ponga usted radio en su casa y baile con la escoba o con el trapero, pero el movimiento saca la emoción de tu cuerpo, la saca. Claro. ¿Cuánto tiempo duró la temporada de esa obra? Fueron muy pocas funciones. Nosotros hicimos más o menos 2 meses de ensayo e hicimos 2 semanas de funciones nada más en el Teatro Colón, en el Delia. Fue corta, pero muy contundente. Es una obra muy intensa. Es una obra que, no sé, los que hayan tenido la oportunidad de verla lo sabrán, pero era una obra de gran formato. Éramos más o menos 15 artistas en escena, música en vivo. Era muy, muy... robusta. Fue muy robusto, claro. muy robusta, una historia muy oscura, pero con unos actores maravillosos, con unos músicos entregados. Entonces creo que eso, como ese ecosistema, a mí me sostuvo durante 2 meses y medio muy fuertemente. Y ahí me salvó una vez más, porque no ha sido la primera. Caro, en la última función de esa obra, ¿qué sentiste la última vez que te mataron? Ya no me maten más. Suficiente. No, una gran tristeza. Yo quería seguir haciéndola porque se vuelve también un poquito uno adicto como a esa adrenalina. Creo que esa composición química que da el escenario de estar encima de un escenario se vuelve un poquito adictivo, y precisamente después de haber tenido yo esa historia anterior de haber terminado un proyecto y qué venía después, pues dije, yo sé que este bajón va a ser un bajón. Me cuidé más, estuve mucho más atenta, estuve mucho más alerta y empecé poco a poco a... No quiero decir que después de eso todo fue luz y ya, listo, sí, me está curé, nada, check. No. Fue un proceso de mucha observación, ¿sí? Como prender las alarmas, pero sentir como que uno pasa un lugar donde uno sabe que no va a volver hasta ese, o sea, que ya está un poquito chuleado porque hay algo de eso que uno comprendió. Probablemente lo que te digo, uno puede volver a un lugar distinto y otra vez tendrá otro aprendizaje, pero yo creo que lo que uno comprendió, porque es que cuando uno pasa primero primaria, pues ya no tienes que volver a repetirlo, pues claro, pasas a segundo, ¿sí? Y segundo trae sus desafíos. Así creo que pasa con nuestra evolución espiritual y con nuestra evolución en este planeta. Tengo un maestro maravilloso que me ha salvado también y que ha sido mi maestro. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero tengo sus audios. Y él creó una maestría de magia de amor, se llama Gerardo Schmedling, y fue un maestro muy importante que canalizó mucha información y que a mí personalmente me hace mucho sentido. Y cuando estoy en mis momentos más difíciles, lo pongo a él y escucho, porque voy estudiando, ¿no? Por módulos lo que él tiene para enseñar. Y él ha sido para mí mi faro, mi guía, mi luz, porque
tratando de hacer lo que él me propone que haga, me he sentido mucho mejor. He podido, para él la aceptación es una ciencia, le llama aceptología, que es la aceptación de tu realidad, que es esta. Tú y yo en este momento, esta es nuestra realidad. Nosotros no podemos estar en otro lugar presencialmente, estamos en este lugar y es aquí donde yo me tengo que enfocar. Y cuando uno acepta esto y empieza a transformarla desde la aceptación, pues uno se da cuenta cómo la vida también va cambiando. Y eso como es que comprobable. Como que te puedes poner otras gafas para verla. Exacto. Sobre todo que puedes comprobar y por eso él nombra esto como una ciencia. Tú puedes comprobar que las cosas se pueden transformar solo aceptando la realidad en la que tú vives. Porque muchas veces estamos viviendo una realidad que no es la nuestra y estamos todo el tiempo negándola o deseando que fuera de otra forma, deseando que sea de otra manera, deseando que tú cambies para yo poder cambiar. Y resulta que no, eso jamás va a pasar. O sea, la única que puede cambiar eres tú, aceptando eso que tú me das, ¿no? Sabiendo que si Susi me responde así, no voy a hacer nada para que tú cambies. Sencillamente voy a cambiar es como yo recibo lo que tú me das. Y al final que esos lugares que visitamos, como quienes hemos tenido que visitar un lugar difícil en términos de nuestra salud mental, yo creo que son lugares inevitables en nuestra vida porque son los aprendizajes que necesitamos y que además somos absolutamente responsables, más allá de quienes hayan puesto como un granito de arena. Un granito de arena, ¿no? Para ese castillo. Sí. Al final somos nosotros los responsables de todo. De entenderla, de atravesarla, de solucionarla, ¿no? Sí, es como me paro ante el mundo, como todos esos estímulos externos llegan a mí y cómo yo lo recibo y cómo yo también respondo frente a eso. Estamos en una era muy complicada, de mucho aislamiento también social. Estamos en una era de sobreinformación y de mucha desinformación al mismo tiempo. Nuestro pensamiento crítico cada vez es más difícil porque cada vez nos encontramos con menos opuestos. Sí, en las redes sociales solamente te manda lo que a ti te gusta. Si tú le das like a un plato de comida, pues te manda platos de comida, pero jamás te va a mandar algo que te disgusta. Jamás, porque obviamente ellos lo que quieren es que tú estés ahí conectado con tus shots de dopamina dándote. Entonces creo que también hay que estar muy atentos a lo que el mundo per se nos entrega. Ser un poquito revolucionarios y anarquistas con eso hace parte también de poder cuidar nuestra salud mental, volver un poco más a la poesía, volver un poco más a la filosofía, a la lectura, al contacto con el otro, a la escucha. Al movimiento real, finalmente. Al movimiento real. Cada vez va a ser más difícil porque no quiere decir que uno vaya en contra de la evolución y de lo que está sucediendo a través de la inteligencia artificial o yo qué sé, pero no perder ese encuentro. Y creo que en esta medida, en la medida en que yo te pueda percibir, también puedo saber cómo te sientes, cómo estás. Es diferente cuando yo te pregunto por un chat, hola Susi, ¿cómo estás? Y tú me dices bien, yo puedo interpretar ese bien de muchas formas, pero no sería lo mismo si te tengo frente y tú me dices bien. Ahí sé que hay algo que no está bien. Que no está bien, exacto. ¿Sabes? Exacto. Entonces, eso, y buscar la ayuda, y buscar los caminos, y la autenticidad también. Creo que cada vez nos cuesta ser más auténticos, porque cada vez nos miden más, ¿no? Pues el universo de las redes sociales te mide. Y es de lo que dependes también, ¿no? Y sobre todo en una profesión como la nuestra. Pero pues creo que hay que ser un poquito reticentes a creerlo todo. Cuando uno logra esos detox de tecnología o de aparatos o de redes, se siente un alivio. Estar más en contacto con la naturaleza también es algo fundamental. Vivimos cargados, llenos de computadores, de luces, de teléfonos, de cables de luz, de bombillos. Eso es una electricidad que pues, tu cuerpo magnético se carga. Entonces, quítese los zapatos y pise el piso, la arena, el agua, lo que pueda un ratico y de verdad eso descarga. Y poco a poco ayudar, coma bien,
¿no? Sí, yo creo que es al final como buscar ese bienestar en herramientas que también hemos olvidado, pero, y yo creo que dijiste algo ahorita muy bonito y es seguir un poquito la intuición de, pues la intuición que tenemos. Yo creo que sabemos cuando estamos mal, sabemos cuando tenemos que pedir ayuda y asimismo sabemos que nos hace bien. Entonces, seguir esa intuición yo creo que es también una de las grandes herramientas para estar equilibrados en nuestra salud mental, por así decirlo. Caro, gracias por estar acá, por esta conversación tan bonita, tan honesta, de verdad que, como se lo dije a todos los invitados a lo largo de esta temporada, creo que por más de que sea una conversación que el mundo ya está teniendo, igual es una conversación que toca hilos muy íntimos y el hecho de poderlo compartir, independientemente de que muchos de los que se sentaron acá, incluso tú en este caso, estás entre comillas acostumbrada a compartir con los demás, ¿no? Y a convivir con todo esto, pues nuestra salud mental yo creo que la salud mental y la sexualidad es lo más íntimo que tenemos y no es fácil compartirlo. Y están completamente ligadas. Exacto. Además. Totalmente. Entonces, gracias por estar acá. No, a ti, Susi, gracias por la invitación, gracias por crear este espacio, por poner este tema sobre la mesa. Yo creo que la sensación de soledad o de sentirse que uno está solo e incomprendido en el mundo es finalmente uno de esos, es una sensación que puede llevarlo a uno a ir a una depresión más profunda. Así que qué bonito saber que existen otros que están en el mismo camino, que también a todos nos puede pasar y que a todos nos pasa. Yo creo que no hay uno solo que se salve. En el fondo, sobre todo en la época en la que estamos, donde cada vez nos hacemos más preguntas, pero qué chévere que podamos hablarlo, que podamos exponerlo y poderle decir al que está escuchando, no se sienta solo, pida ayuda, no es tan grave, se puede superar, con amor todo es posible. Y gracias a ti. Gracias.